En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde. Pedimos, Señor, que nos perdone nuestras muchas faltas y pecados, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, todas las cosas, Señor, que a ti no te agradan. Te pedimos perdón, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, nos presentamos, Señor, nuestras vidas. Presentamos, Señor, esta célula donde está cada uno de tus hijos y de tus hijas, representando, Señor, cada hogar, representando cada familia. Padre Santo, que veas tú nuestra mente, nuestro corazón, que seas tú, Señor, trayendo sabiduría, entendimiento, trayendo la memoria, Señor, tu palabra. Que no sea que mensaje va y mensaje viene, y que no lo recordemos, sino que tú nos traigas a la memoria. Oh Espíritu de Dios, llena este lugar con tu presencia, pues tú eres quien convence de pecado, de juicio y de justicia. Señor, y lo justo es que nosotros podamos obedecerte a ti. Aviva el fuego de tu Espíritu en medio nuestro, Padre Santo, como está escrito, que en los últimos tiempos derramaré de mi Espíritu sobre toda carne y toda lengua confesará. Señor, necesitamos ese derramamiento sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, sobre nuestras familias. Padre Santo, bendecimos tu nombre, te exaltamos, reconocemos, Señor, tu poderío, reconocemos tu señorío, reconocemos, Señor, de que tú estás en medio nuestro, porque escrito está: donde dos o tres se congregan en mi nombre, ahí estoy yo. Gracias por tu presencia, gracias por tu amor, Padre Santo. Pedimos, Señor, por todas aquellas personas que hemos venido, Señor, pidiendo a ti la sanidad para sus cuerpos, libertad para sus vidas, para sus hogares. Padre Santo, que nos ayudes, Señor, como solamente tú puedes hacerlo, de una manera sobrenatural. Que seas obrando, Señor, en la vida de mi madre y la salud de ella, así mismo en la vida de Joan, la salud de él, Padre Santo, de su familia. Que seas tú, Señor, ayudándoles y guiándoles siempre, Padre Santo. Así mismo te pido, Señor, por Pastorita, que seas tú sanándola, libertándola. Te doy gracias, Señor, porque está hoy con nosotros. Y asimismo nuestro vecino que hoy está con nosotros, nuestro hermano, que seas tú obrando en la vida de él y de su familia, de Abisai, de Gladys, de Camilo, de Camilito. Que seas obrando, Señor, en la vida de todos y cada uno de ellos, de Ian, de Dara, en mi vida y en mi familia, Padre Santo. Te pido que seas tú, Señor, obrando, Señor, en sanidad, libertando, Señor, nuestras vidas, nuestros hogares. Padre, te pido humildemente que seas tú, Señor, enseñoreándote de nuestras vidas. Toma, Señor, ese lugar en nuestro corazón, que tú habites en medio nuestro, como está escrito, y andaré en medio de ellos. Señor, quiero esa parte de la Escritura, Señor, que se cumpla en nosotros. Te pido, Señor, que obres allá en la vida de Oliva, que seas tú sanándole, Señor, restaurándole, Padre Santo. Te pido también, Señor, por Cecilia y por Mardoqueo y Aida y el resto de la familia, que seas tú, Señor, obrando en su casa, en su familia. Perdona, Señor, sus faltas, sus pecados. Si mucho tiempo, Señor, han vivido clamando a otros dioses, Señor, con los cuales han sido engañados, y que ellos se den cuenta que el único Dios verdadero eres tú, y que por medio del Señor Jesucristo, Señor, somos escuchados arriba en los cielos. Muchas gracias por escucharnos. Te pido también, Padre bueno, por los vecinos allá de ellos, que seas tú obrando en todas las familias, Señor. Asimismo, allá en Buga, por doña Gladys y la familia, que seas tú obrando, Padre Santo, que seas tú obrando, Señor, en la vida y en la salud de Benjamín, que seas tú obrando, Padre bueno. Gracias te doy por tu amor y misericordia. Gracias por el trato para con cada uno de nosotros, Señor, porque sabemos, Señor, de que aún en medio de la enfermedad no estamos solos. Tenemos más por quien orar y podemos ver, Señor, ese poder tuyo, Señor, y ese amor sobrenatural tuyo reflejándose en nuestras vidas. Aquellas personas, Señor, que nos siguen a través de las
de las diferentes plataformas. Padre Santo, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas y en sus familias, allá en sus casas donde hay enfermedad, que seas trayendo sanidad, donde hay preocupaciones, que tú seas trayendo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que seas proveyéndoles, Señor, trabajo a los que necesitan, salud, dinero y amor. Gracias, Padre, por tu bendición, por tu provisión, porque el oro y la plata tuyos son y a quien quiera tú lo das. Escrito está. Muchas gracias, Padre Santo. Continúa pues, Señor, con nosotros. Llena este lugar con tu presencia. En el nombre de Jesús oramos por Julio. Oramos por Fernando. Que seas tú obrando, Señor, en la vida de estos varones. Señor, restaura la vida de Julio. Sánale, libértale, Señor, para la gloria y la honra tuya. Tú conoces, Señor, su cuerpo. Tú conoces toda la enfermedad que ha estado, Señor, aquejándole, Padre Santo, pero tú le has levantado, Señor, para la gloria y la honra tuya. Gracias te doy, Señor, por esas vidas. Gracias te doy, Señor, por el lugar donde está Fernando. Bendice las personas que están alrededor de él, Padre Santo. Y también, Padre bueno, quédate con nosotros. Llena este lugar, Señor, con tu presencia. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Bueno, hace 8 días. Hace 8 días estuvimos hablando acerca de qué, Camilito. Hace muchos días. Camilito. No sé, tía. ¿Ah? No sé. No se acuerda. No. Usted sí sabe, pero no se acuerda. ¿Dónde? Sobre ¿De la qué lengua. Sobre la lengua. Sobre la lengua. Eso, estuvimos hablando sobre la lengua. ¿Qué es la lengua? Es algo que no la puede el hombre, ¿qué? Controlarla. Todos le llaman. Si no lo pueden controlar. Sí, sí. Entonces. No le puede hablar mal a la persona. Así es. Entonces, que podamos nosotros poner cuidado y memorizar la palabra. Porque es necesario memorizar la palabra, porque vienen tiempos de persecución donde no van a dejar tener una Biblia, donde no van a dejar predicar el Evangelio. No sabemos cuánta vida nos dé Dios, pero ojalá nosotros tengamos atesorado en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra del Señor, y que nadie saque de nuestro corazón al Señor, pase lo que pase. No nos alejemos de Él, venga lo que venga. Sepa de que la única verdad la tenemos en la palabra del Señor. La palabra más segura está en la Biblia. Amén. Amén. Entonces vamos a memorizar, porque figúrese que hace 8 días nomás estuvimos hablando y ya lo olvidaron. Entonces no debe de ser así. Está pecando contra sí mismo cada uno, porque no memoriza. ¿Por qué? Porque se llena la cabeza de ¿qué? De basura. De otras cosas que para nada aprovechan. Entonces memoricemos la palabra. Dijimos de que la lengua era un miembro más pequeño entre todos los miembros que tenemos en el cuerpo, para hacerle un pequeño recorderis, y que ella enciende un grande bosque, incendia la rueda de la creación y se incendia a sí misma, y la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces tenemos que manejar muy bien la ¿qué? La lengua. La lengua, muy bien. Yo también dije la lengua. Sí, claro, yo te escuché. Bueno, entonces vamos a mirar, porque tiene muchos pasajes en la Escritura en las cuales el Señor habla y cuenta acerca de muchos siervos del Señor que tuvieron problemas por la lengua, y que la lengua es un mal que no lo puede el hombre refrenar. Por esa causa es que tenemos que darle el corazón a quién, Gladys. Adiós. A Dios, amén. ¿A quién tenemos que decirle al Señor? Perdón. ¿A quién debemos de decirle que maneje la lengua? A los humanos. A nuestro Señor.
que sea ayudándonos para ser prudentes. Mire que algo que el Señor destaca del rey David es que era hombre, dice que era de hermoso parecer, que era rubio, de hermoso parecer y que era hombre prudente. Entonces sí ve que la persona que es prudente es hombre sabio. Está contado, la prudencia habita con la cordura. La prudencia nos evita problemas. Entonces es bueno manejar la lengua, mantenerla quieta, mantenerla más atentos para oír que para hablar, a menos que nos pregunten. Amén. Amén. Y eso nos evita problemas innecesarios y más delante de Dios, porque a Dios también le molesta esa parte. ¿Cómo le parece? A Él también le molesta y vamos a ver aquí. Esto está en el libro de los Números. Números capítulo 12. Del verso 1 en adelante vamos a leerlo. Luego vamos a saltar al 9, 10, 11 y 12. Amén. Vamos a leerlo por allá hasta el 6 más o menos. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Dara, te sientas, por favor. Números capítulo 1, ¿no? Números capítulo 12. 12. Del verso 1 en adelante. 12, ¿no? Capítulo 12, sí. Sube más arribita, Dara. Ujú. Eso. Ya. Entonces dice, María y Aarón, vamos a hacer la lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Espíritu Santo. Santo. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. Dice la palabra del Señor. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado porque él había Número 2. tomado mujer Número 12. cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová, y he aquí, y aquel Y aquí varón Moisés. Y aquel. Entonces, esta palabra nos va a enseñar que no debe de hablar de los siervos de Dios. Que la gente murmure y diga lo que quiera, pero tenga usted cuidado y tengo yo cuidado, porque hay que dar una cuenta a Dios bien grande y hay cosas que al Señor no le agradan. Eso. Entonces, dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, o sea, de la tierra de Cus. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó Jehová, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová,
le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Ve usted lo que es bueno, ser fiel en todo lo que Dios nos dice que le seamos fieles? Ya. Tenemos una cercanía mejor con Dios y Él tiene una manera de hablarnos a nosotros mejor que a los demás. Dara, súbase ya y bájese la falda. ¿Vamos en qué verso? En el 7, En el 7. en mi casa. No. Sí, en el 7. Sí, sí. No hacia mi siervo Moisés, No así que es a mi fiel siervo en Moisés, toda mi casa. que es fiel en toda mi casa. Ujú. O sea, a él no le voy a hablar en visión ni en sueños. A él le voy a hablar cercanamente. Vamos a ver. Dice, cara a cara, hablaré con él. Claramente y no por figuras, y verá la aparición de Jehová, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Moisés estaba, que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y le dijo Aarón a Moisés, le dijo ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y pecado. Hemos pecado. Hemos actuado, a ver. No tomes en cuenta sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, de su madre, al salir del vientre de su madre, que al salir, vamos en el 9, en el 12, estamos leyendo el 12. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre, si su padre hubiese escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Beerseba, de Aserot, partió de Aserot,
y acamparon en el desierto de Parán. Amén. Amén. Ahí terminamos en el Aquí 16. lo leímos completo para que podamos tener Ajá. mayor entendimiento de la palabra. Entonces podemos ver en qué problema nos metemos nosotros cuando comenzamos a murmurar, porque otros murmuran de otros siervos del Señor y nosotros entramos en esa murmuración y en vez de ir a la palabra que es, no, siéntate, Dara. Siéntese, porque le duele ya. Que es lo que Dios nos manda, lo que Dios nos pide, que podamos nosotros manejar la lengua, que podamos manejar, ¿qué Dara? Siéntate, siéntate, siéntese. Entonces, si nosotros manejamos bien la lengua y tenemos el conocimiento de la palabra, ¿vamos a hacer qué? ¿Alzar? La lengua. ¿Vamos a hacer qué? La palabra de Dios. ¿Vamos a hacer qué? Prudentes. Prudentes, muy bien. Prudentes. Vamos a ser prudentes. Entonces nos vamos a quedar callados. Si nos toca mordernos la lengua, es mejor morderla para que ella esté quieta. No podemos mordernos la lengua porque si no nos sale plaga. Bueno, entonces, sí, señor. Levante la cabeza. La tengo levantada ahí. Dale. Moisés y María eran hermanos carnales de Moisés. Nosotros nos llamamos hermanos también porque somos hijos del mismo papá y la misma mamá y somos hermanos con ustedes porque somos hermanos en Cristo, porque tenemos un solo Padre que es Dios, entonces también somos hermanos. Pero ellos allá, Moisés, Aarón y María eran hermanos de papi y mami, hermanos. Y ellos mismos a Moisés le llamaban Señor. Ellos sabían de que él había sido el Señor de Egipto, él había estado trabajando allá con los faraones, pero ahora él había vuelto a su pueblo porque Dios lo había llamado para dirigir a su pueblo Israel. Dale, venga. Entonces, ella fue sacada del campamento porque por haber murmurado acerca de Moisés, Moisés se había conseguido una mujer ¿qué? Muy preciosa. Muy preciosa, Cusita, mujer Cusita. Aquí te este bolsito para que no le talle. Ahí sí. Se había, Decirle que suba el pie. venga, Dara, que lo usted suba. acá. Porque No le un día lo Dara, baja y empieza de acá de hinchar. subíselo, ¿Así? subíselo. No hay que llamarla. No, despiértela, que lo suba. Que suba el pie para que no se le baje el humor. Se le hincha, se le soca. ¿Se cansa? Desde al aire un rato. Entonces, Moisés cuando consigue esta mujer, si usted lee la historia más atrás, él primero habla con Dios, porque es que él hablaba con Dios, él subía a la montaña, él oraba y hablaba con el Señor. Cara a cara, dice ahí la palabra, a él me presentaré cara a cara, no por figuras. Él a nosotros nos habla por medio de figuras, por medio de la palabra, por medio de todo lo que vemos y muchas veces Él habla de manera audible. También se oye la voz de Dios audiblemente. Y Él audiblemente, directamente le hablaba a Moisés. Y se consigue esta mujer, porque ya él había enviudado, ya había muerto la esposa y se consigue esta mujer, entonces ellos murmuraron por eso. Pero ¿cómo así? Dios habló solamente por medio de Moisés, no ha hablado también por medio de nosotros. O sea, ellos, el Señor le había llamado a Moisés para que fuera su siervo. Amén. Amén. Y el Señor estaba con él, con Moisés. Pero también llamó a Aarón para que trabajara allí con Moisés, que Moisés fuera como Dios para Aarón y Aarón hablara la palabra al pueblo, al faraón, cuando lo mandaran allá. Pónganle buen cuidado porque les voy a preguntar. Todo el que se duerma, pues le pregunte. Entonces, ellos mal hablaron de él, esa parte, murmuraron. Y se encendió la ira de Jehová, dice la palabra. ¿Se encendió qué, Dara? La ira de Jehová. La ira ¿Qué de llama Jehová. Dara? Se encendió la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque ellos murmuraron. Entonces, ¿es buena la murmuración, Camilito?
No. No, ¿Es buena la murmuración? no. Bueno, no es buena la murmuración, por eso el Señor dice, quítase de vosotros toda murmuración. Entonces, eso provocó la ira del Señor y el Señor nos llamó que fueran los tres, que fueran al sitio de reunión que era el tabernáculo. Allí entraron ellos al tabernáculo porque Dios los congregó que fueran allí. Cuando ellos llegan allí, entonces Dios se pone sobre la entrada, así como una nube, ¿cierto? Allí sobre la entrada está la presencia misma de Jehová de los ejércitos y le dice a María y a Aarón, salgan acá. Y ellos salen allí a la puerta del campamento y el Señor les dice, habla con ellos y les dice, ¿no tuvisteis cuidado de murmurar contra mi siervo Moisés? Me lo quito. Entonces dice que les hace esa interrogación a ellos, o sea, ese reclamo en otras palabras, y luego el Señor se va y se enciende la ira de Jehová, y al encenderse la ira de Jehová pasan cosas tremendas. Ella llegó ahí sana y cuando el Señor se alejó, inmediatamente el cuerpo se le puso blanco, blanco como una nieve. Le dio lepra en todo el cuerpo ¿María? a María, la hermana de Moisés. Hermanos. María es la madre de Jesús. No, María, la madre de Jesús es otra María. Estamos hablando de María, otra historia. La madre De Moisés. la hermana de Moisés. La hermana de Son Moisés. hermanas de Moisés y Aarón es hermano de María y de Moisés. Entonces, Aarón voltea a ver a María y la ve llena de lepra. Entonces el Señor Jehová le dice, si su padre hubiera escupido en la cara de ella, ella se hubiera ido 7 días como a purificarse, pues porque le daría mucho asco que el papá escupiera en la cara de ella, ¿verdad? Entonces, así mismo le dijo, la sacan del campamento, échenla fuera del campamento de reunión, porque estaba llena de lepra, y ténganla allá 7 días, hasta que no pasen 7 días, porque Moisés le ora al Señor y le dice, te ruego, oh Dios Jehová, Señor Jehová, que ella no quede como, que ella no quede como el que nace muerto, con su carne ya buenas, que ella no quede como el que nace muerto, ¿verdad? Entonces él intercede por ella para que Dios tenga misericordia de ella. Entonces el Señor le dice que la saquen 7 días del campamento. Entonces los 7 días que la sacan a ella es, siéntate Dara, siéntate. Los 7 días que la sacan a ella es porque ella tiene ya una enfermedad que es muy contagiosa y es una enfermedad que huele horrible. Todos los que tienen lepra tienen que sacarlos fuera porque es una hediondez. Como una llaga, ¿no? Es peor que una llaga porque es todo el cuerpo. Entonces hay personas que les comienza la lepra así en partes pequeñas, eso va comiendo la carne. Eso, si le da en la nariz, le queda aquí en los huecos nomás. Si le da en la boca, igual eso comienza a ir trabajando. Entonces, es algo bien tremendo. Entonces la tuvieron que sacar fuera del campamento, saque la manita de ahí. Fuera del campamento, durante 7 días, tenían que colocarla aparte. Entonces, vemos por qué causa uno debe de ser prudente. A María le dio lepra, pero a nosotros, si mal hablamos de los siervos del Señor, sea que tengan razón o no tengan razón, hay un Dios arriba en los cielos que Él mira a todas las cosas. Los ojos del Señor recorren toda la tierra y Él sabe de cada hombre qué piensa, qué hace. Él dice, conozco tu sentarte y tu acostarte, tu salir y tu entrar, yo lo conozco, dice el Señor. Entonces Él conoce aún nuestros pensamientos, los conoce el Señor. Entonces por esa causa nosotros tenemos que aprender a atesorar la palabra para que nosotros estemos pensando
ya no en las cosas que pensábamos antes, sino en lo que es bueno. Entonces, así como a María, por mal hablar de los siervos del Señor, le llegó la lepra, al que mal habla de los siervos del Señor le llegan desgracias, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Así como le pueden llegar bendiciones a causa de la obediencia, también a causa de la lengua puede llegarle un castigo muy tremendo, porque dice, en la vida está en el poder de la vida y de la muerte están en ¿dónde, Dara? La lengua. En la lengua están el poder de la vida y de la muerte. Por eso repitan conmigo, hablaré palabra de vida y no de muerte, Y no hay muerte. de bendición De No hay bendición. y no de maldición. No hay maldición. Porque en mi boca Porque en mi boca está el poder, es el poder de Dios. porque en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Por eso hablaré palabra de vida y no de muerte, porque en mi boca, digan, en mi boca En mi boca hay un milagro. Hay un milagro. Gloria a Dios. Amén. Entonces tenemos que hablar palabra de vida y no de muerte. Por eso el Señor dice, no seáis maldicientes. ¿Por qué? Porque esa maldición alcanza a las personas y les hace un daño terrible. Así esté muy bejuco con su hijo o su hija, tenga cuidado qué palabras le lanza. No los maldiga, porque Dios está oyendo. Y las palabras le alcanzan. Y después está llorando por lo que le pasó al hijo o lo que le pasó a la hija. Y resulta de que la misma madre o el mismo padre lo maldijo. O le pasa algo al viejo. ¿Por qué? Porque el hijo maldijo al papá o a la mamá. Y le pasan cosas tremendas y después está llorando, Dios mío, ¿y a dónde estabas tú que dejaste que le pasara esto? Entonces el Señor le dice, ¿y a dónde tenías la lengua cuando estabas hablando? Cuando se te ha dicho que honres a tu padre y a tu madre y no le has honrado. ¿Sí? Entonces tenemos que aprender a ser prudentes y a pedirle a Dios que maneje nuestra lengua y que la usemos para bendición, que la usemos para llevar la palabra del Señor a muchos lugares, que en vez de sentarnos a comentar de novelas, de programas absurdos que para nada se aprovechan, programas que son pura basura, entonces de eso sí se le lleva una continua, se lleva lo que están haciendo allí, ¿cierto? Y el uno pregunta y el otro también, y se le cuenta y el otro ve y la novela y esa novela me la he visto tantas veces. Va a preguntarle un capítulo de la Biblia. ¿Se lo sabe? No, no se lo sabe. Yo me sé un salmo, Salmo 23. Se sabe, se aprendió la primera predicación que se dio en la célula. No, ¿qué me voy a acordar? ¿Qué es lo que más se le ha repetido en la célula? No sé, muchas cosas han hablado. Pero si le preguntan de los programas de la televisión, de esas sí se acuerdan, ¿cierto? Entonces hay que llenar la mente y el corazón de la palabra, y el Señor dice que meditemos en ella de día y ¿qué? Y de noche. De día y de noche, dice, para que sea como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Porque era que yo no soy prosperado en nada. Comienzo una cosa, me sale mal. Me meto por acá y me dan en la cabeza. Salgo por allá y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque es que en su boca no hay palabra del Señor. En su mente y en su corazón tampoco hay memoria de la palabra del Señor. Y tenemos que acercarnos hacia el trono de su gracia a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de escuchar los hermosos mensajes que muchos siervos del Señor y siervas del Señor predican. O coja la Biblia usted mismo, léala y dígale al Señor, Señor, deme sabiduría. Yo quiero también aprender, yo quiero atesorar la palabra, pero interésese por las cosas del Señor, porque si usted no se interesa por las cosas del Señor, si usted, en vez de sentarse con personas a ver programas que no sirven, novelas, películas, cosas tremendas, hay personas adultas, hombres adultos,
que a la casa llevan películas pornográficas y no les importa que los niños vean. Llevan cuentos de esas personas que son bien groseras, pero que para ellos es un chiste. Y lo llevan y todos los cuentos los recuerdan. Y esos cuentos los traen a colación donde hay un grupo de personas que por ningún lado les gustan las cosas del Señor y eso es de maravilla, eso forman una fiesta. Entonces si ve cómo meditan en lo que es malo y atesoran lo que no sirve, se llenan la cabeza, la mente, el corazón de pura basura que para nada aprovecha. Pero cuando viene la enfermedad, el azote, ¿qué pasa? Ahí sí le clama a Dios. Allí hay que volverse a Dios. Y eso, que hay personas que ya están al borde de la muerte y se les habla del Señor. Cuando Betty trabajaba en la notaría, dice ella que fue a hablarle a un anciano allá y le explicó la palabra, lo de la salvación, y le dijo que si él recibía a Jesucristo en su corazón, porque en cualquier momento iba a partir a presentarse delante de él, le dijo, ¿le gustaría recibir a Cristo? Y dijo que no. Qué tristeza, ¿no? Y ella salió y el hombre después ya murió. Fíjense, algo tan fácil porque Dios no le cobra por eso. Solamente confiéselo, acéptelo en su corazón, es algo gratuito. Por eso a la gente le parece poca cosa porque es gratuito, pero es lo que más vale. Es el precio más alto que pagó el Señor en la cruz del Calvario para que nosotros alcanzáramos la salvación, para que nosotros alcanzáramos la amistad con Dios. Para eso Él envió a Jesucristo, para rescatar y salvar lo que se había perdido, a un mundo de pecado. Porque el Señor nos ama con amor eterno, dice, con amor eterno te he amado. Por eso te extendí mi misericordia, dice el Señor. Entonces, qué bueno que nosotros nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón. Porque en cualquier momento, al igual que aquella cantidad de personas estaban allá en República Dominicana, estaban allí bailando. Dice que de las mejores familias estaban allí. ¿Mejores familias de qué? Porque eso es lo que se dice, ¿no? Mejores familias porque tienen cash. Tienen dinero, tienen poder, pero cuando se viene el techo encima, cuando se viene la desgracia, ahí el poder ¿a dónde queda? Debajo de la tierra. Ahí perece con ellos, sus pensamientos, todo eso. Entonces, lastimosamente, porque es algo que da tristeza que tantas almas, habiendo el Señor pagado por el mundo entero, porque dice que el Señor vino para rescatar arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, para rescatar, para dar apertura a los presos, para que pudieran recibir a Jesucristo en su corazón y tuvieran vida eterna, porque dice el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces es lo que se predica y lo que se enseña. Arrepiéntase, deje el camino de la maldad y vuelva hacia Dios. Entonces, Dios es bueno, es misericordioso para con todos. De hecho, por eso dio a su amado Hijo Jesucristo para que Él fuera a la cruz del Calvario y pudiera volver a rescatar lo que se había perdido. El mundo entero se había perdido y el Señor lo rescató. Pero las personas tienen en poco las cosas de Dios. No han entendido. Ellos creen que en sus fuerzas pueden hacerlo todo. Y vemos cómo pues las mejores familias que quizás en el fondo de ellos dirían yo no tengo necesidad de ninguna religión. Pues Dios no es religión ni el Evangelio es religión. El Evangelio es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es para salvación. Es para que la gente llegue a relacionarse con Dios a través de Jesucristo, a través del conocimiento de la palabra del Señor, a través de llevar una vida que agrade a Dios. Entonces nosotros tenemos que despertarnos y poner cuidado a la palabra, memorizarla y ponerla por obra, porque es lo que realmente sirve. Esas personas tendrían muchos planes, pero ahí perecieron. Se les vino el techo encima y mató esa cantidad de gente, y muchos están heridos, muchos quedarán en sillas de ruedas y sufriendo con muchas enfermedades. ¿Y los muertos para dónde van? Los muertos Esa es la van a un pregunta. lugar de tormento, porque es que nunca aceptaron a Cristo. Y no puede ningún ser humano decir que no les hablaron de Dios, porque el Señor dice que desde donde el sol nace hasta donde se oculta, grande es su nombre en todas las naciones. Y les hablan y les predican y se publican cosas, palabra de Dios, predicaciones, mensajes. Sale la gente a predicar a las calles, las azotan, les pegan, les tiran piedra, les tiran orines, les dañan los bafles, se los quitan, los decapitan, les quitan, les cosen la boca, como les decía hace 8 días. Allí están los videos donde hay personas que le han cosido la boca, que para que nunca más vuelvan a mencionar a Jesucristo, para que se quiten de la boca a Jesucristo. Entonces dice el Señor, antes de irse nuevamente a sentarse a la derecha del Padre Celestial, el Señor dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice, yo he vencido al mundo. Si Él venció al mundo, dice, vosotros también podéis vencer. En el nombre de Jesús somos más que Vencedores. vencedores. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, que le pongamos cuidado a la palabra y nos demos cuenta de que debemos de manejar bien la lengua, usémosla bien. Deje ya de estar comunicándose de la novela, del programa de cantidades de programas de basura, que quién se va a ir de aquí, que quién viene para acá, que quién llega allá, que en qué quedó la otra, La casa que de los hoy la van a leprosos. agarrar, ya casi la cogen, que estaba traicionando al marido, que estaba la mujer la va a agarrar a él, la va a mechonear. Cantidades de basura que para nada aprovechan, y de eso sí están pendientes. Pero de la palabra del Señor no. Y ahí estamos pecando, acuérdese. Acuérdese cómo se enciende la ira de Dios. ¿Y por qué se enciende la ira de Dios? En el mundo antiguo el Señor llamó a un hombre llamado Noé. El Señor decidió destruir al mundo entero y todo lo que había en él, pero lo llamó a él y le dijo, prepara un arca en el cual entres tú y toda tu familia, es decir, 8 personas entrarían en esa arca, y dentro toda clase de animales. De los animales limpios entra 7 animales, y de los animales que no son limpios entra una pareja de cada uno. Y durante todo el tiempo que estuvo Noé haciendo ese gran barco, le predicó a la gente, va a venir un diluvio, porque Dios va a destruir al mundo por causa de la maldad de los hombres, porque la maldad de los hombres llega hasta Dios. El Señor ve todas las cosas. Él sabe quién es temeroso de Él, quién actúa mal en contra de su prójimo, quién habla mal de su prójimo. El Señor sabe quién está acechando a ver a qué hora salió el vecino o la vecina para meterse a buscarle la mujer o para meterse a buscarle el marido. El Señor sabe cuándo el vecino está atento a ver a qué hora se descuidan para metérsele por el techo, por cualquier cosa, para robarle. Y el Señor le dice, no robarás, está en los mandamientos, no matarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no harás mal alguno. Entonces nos está llamando a que ¿qué?
al arrepentimiento, al arrepentimiento y que que le no hagamos obedezcamos. y que no hagamos, entonces nos recuerdan todas las cosas en las cuales está sumido el mundo de pecado. Entonces dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo y no desearás nada de lo de tu prójimo. Entonces nos está llamando el Señor para que entremos en el conocimiento de la palabra y cuidemos de ponerla por obra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos continuar, Señor, dándote a ti toda gloria y toda honra. Padre, gracias por ese amor con el cual nos has amado. Te damos gracias, Señor, porque lo que hiciste es allí, Señor, con tus siervos, con Moisés, con María, con Aarón. Padre Santo, que eres grande, Señor, y misericordioso. Tuviste misericordia de María y de Aarón, aunque le llegó un azote, Señor, pero tú tuviste misericordia y escuchaste la oración de tu siervo. Al orar Moisés y clamar a ti, Señor, tú le diste una orden de que la echen fuera por 7 días, para que todo el pueblo entienda y sepa de que tú no admites, Señor, que se malhablen los unos de los otros. Porque tú no admites, Señor, de que se hable mal de tus siervos, porque el juez de toda la tierra eres tú, Padre Santo. Gracias te damos y te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces hemos mal hablado. Por eso te pedimos perdón, Padre. Que seas tú, Señor, trayendo a nosotros sabiduría y que puedas tú, Señor, manejar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y que nos ayudes a gobernar la lengua para que podamos agradarte a ti y usarla, Señor, explicando, enseñando, llevando tu santa palabra a muchas personas para que te conozcan a ti, oh Padre Santo, porque ese es el gozo tuyo, Padre, de que muchas personas lleguen a ti, que lleguen a conocerte, que no se pierda ninguno, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por ese amor y misericordia, porque después de los 7 días ella fue sana y regresó al campamento. Señor, así te pedimos que muchas de las cosas que hemos hecho, Señor, nos perdones. En el nombre de Jesús, que nos limpie, nos purifiques, así mismo a nuestras familias. Todo te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Pero